¿Alguna vez has escuchado o te han diagnosticado embarazo ectópico y no sabes qué es? Hoy hablaremos un poco sobre este diagnóstico. Un embarazo ectópico se define cuando el ovocito fertilizado se implanta fuera de la cavidad uterina. La incidencia ha aumentado en las últimas décadas hasta alcanzar el 1 o hasta el 2%, aunque las cifras se han estabilizado en los últimos años. Esto es debido fundamentalmente a tres condicionantes: el aumento de los factores de riesgo, el incremento en la implantación o aplicación de técnicas de reproducción asistida y el uso de métodos diagnósticos más sensibles y específicos que permiten detectar casos que de otra manera habría pasado inadvertido. A medida que la incidencia aumenta, la mortalidad decrece. En Estados Unidos, de 35.5 muertes por 10.000 en 1970 a 3.8 por 10.000 en 1989. Aunque en los países desarrollados el embarazo ectópico es todavía la causa o una de las causas frecuentes de muerte materna relacionadas con la gestación y supone el 80 o 90% de los fallecimientos durante el primer trimestre del embarazo. El embarazo ectópico se define muy importantemente con la localización o el lugar de implantación donde se lleva a cabo el embarazo. El más frecuente es trompa en un 98%, ampular en un 80%, ísmico en un 12% y cornual o intersticial en un 2.2%. Relativamente en la fimbria puede ser hasta un 6% en su localización. Otras localizaciones más raras son ovarios, cérvix o zona del abdomen. Estos embarazos extratubáricos se ven con más frecuencia en gestaciones conseguidas tras el uso de técnicas de reproducción asistida, en las que puede llegar a alcanzar hasta el 7%. La coincidencia con un embarazo eutópico, o sea, intrauterino, se define como la gestación heterotópica y tiene lugar en 1 o 2 de cada 10.000 embarazos espontáneos. Es también más frecuente con el empleo de técnicas de reproducción asistida. Cualquier factor que afecte a la capacidad de la trompa para transportar los gametos o embriones favorecerá la implantación ectópica. Todas las situaciones que predisponen al desarrollo de un embarazo ectópico tienen en común la producción de una lesión del epitelio tubárico o la interferencia en la movilidad de las trompas. El embrión normalmente implantado presenta anomalías y se interrumpe espontáneamente en el 80% de las gestaciones ectópicas. El aborto tubárico espontáneo ocurre en la mitad de los casos. Los factores de riesgo están presentes en un 25 hasta un 50% de las pacientes con embarazo ectópico. Uno de ellos son cirugía tubárica previa, esterilidad, infección genital, abortos previos espontáneos, tabaquismo, 40 años o más, uso del DIU, antecedente de embarazo ectópico o enfermedad pélvica inflamatoria. El embarazo ectópico se observa en un 2.1 hasta un 9.4 de los casos de fertilización in vitro y transferencia embrionaria, también llamado FIPTE, supuestamente por el uso de progesteronas o clomifeno que interfieran en una adecuada movilidad de la trompa. Por motivos parecidos, también existe un riesgo aumentado de embarazo ectópico utilizando anticonceptivos con gestágenos como la píldora postcoital o el dispositivo intrauterino con levonorgestrel. Como conclusión, las situaciones que asocian a un mayor riesgo de desarrollar una gestación ectópica son antecedente de embarazo ectópico previo, alguna enfermedad o cirugía de la trompa y gestación con uso de DIU o con anticonceptivos con progestágenos principalmente. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas que puede presentar la paciente? La mayoría de los casos, el trofoblasto invade la pared de la tuba o la pared tubárica y las manifestaciones clínicas vienen determinadas por el grado de invasión.
la viabilidad del embarazo y el lugar de implantación. Cuando se produce la invasión vascular, se desencadena la hemorragia que distorsiona la anatomía tubárica, alcanzando la serosa y genera un dolor intenso. La presentación clínica y el curso natural son a veces impredecibles. Muchas gestaciones ectópicas son asintomáticas y se resuelven con abortos espontáneos, pero en otras ocasiones la paciente debuta con un cuadro de shock sin síntomas previos. El dolor abdominal brusco, intenso, en hemiabdomen inferior es el síntoma más común y se presenta casi hasta un 90% de las mujeres sintomáticas, junto con el sangrado vaginal y la amenorrea, o sea, un retraso menstrual. Esto constituye a la clásica tríada del diagnóstico clínico, aunque está presente en tan solo el 50% de las pacientes con embarazo ectópico. Otras manifestaciones, como la clínica grávida o el síncope, que es desmayo, son más inconstantes en su presentación. El diagnóstico se basa en 3 pilares fundamentales: exploración clínica, ecografía o ultrasonido, y cuando no es suficiente con ambas, la determinación o las determinaciones seriadas de la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana, que es la hormona del embarazo. Casi siempre es posible efectuar el diagnóstico de forma ambulatoria, pero es realmente importante una exploración clínica, y el examen pélvico es con frecuencia inespecífico, pero son bastante constante el dolor a la movilización cervical y la presencia de una masa anexial, igualmente dolorosa. En caso de ruptura del embarazo ectópico, suele aparecer irritación peritoneal o dolor intenso en el abdomen, llamado signo de Brumberg o defensa abdominal, y un cuadro de shock, ya sea hipovolémico, principalmente por el sangrado que presentan las pacientes. El ultrasonido es importante. Gracias a los avances tecnológicos y a la formación de un ultrasonido o ecografía obstétrica, es posible diagnosticar por imagen un embarazo ectópico en etapas cada vez más precoces. Debe comenzarse con sonda o ultrasonido abdominal, pero sí es imprescindible completarla con sonda vaginal o ultrasonido endovaginal. Con un ultrasonido de alta resolución y utilizando zoom o Doppler para magnificar las áreas a estudiar, sobre todo la cavidad uterina o endometrial y las zonas anexiales. A pesar de todo ello, hasta un 15 o 35% de las gestaciones ectópicas no se puede observar por ultrasonido o ecografía. Los principales signos sospechosos de embarazo ectópico que podemos encontrar en un ultrasonido son: presencia de útero vacío, especialmente si el endometrio es grueso; presencia de un pseudosaco uterino; signo de doble halo en la zona de la trompa; visualización de un saco gestacional fuera del útero con presencia de vesícula vitelina e incluso a veces de un embrión. Es el único diagnóstico de certeza exclusivamente ecográfico. El Doppler Color positivo en los 2 casos anteriores también puede ser posible diagnóstico. Otra de las cosas que podemos encontrar por ultrasonido es líquido en el espacio de Douglas mayor de lo habitual. Se debe tener cuidado cuando se emplea la sonda vaginal, pues suele ser fácil subestimar o sobreestimar esta cantidad, sobre todo si se posee poca experiencia. La visualización ecográfica de una gestación intrauterina prácticamente puede excluir el embarazo ectópico, pero la posibilidad de una gestación heterotópica, o sea, que exista gestación dentro y fuera, es muy rara, aunque se debe tener en cuenta en pacientes con tratamientos de fertilidad. Las determinaciones seriadas de la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana, que es la hormona del embarazo, es producida por las células del trofoblasto y en las primeras semanas de un embarazo normoevolutivo. Aproximadamente se duplica su valor cada 2 días, válido para cifras inferiores a 10.000. Un aumento menor es sugestivo de embarazo no viable o un aborto o un embarazo ectópico. Si existe una sospecha de embarazo ectópico y la ecografía o el ultrasonido no es concluyente, debe realizarse determinación de esta hormona. La combinación de ecografía transvaginal o ultrasonido y determinación
seriada de la cuantificación de hormona tiene una sensibilidad del 96%, una especificidad del 97% y un valor predictivo positivo hasta del 95% para el diagnóstico de embarazo ectópico. Estas son las pruebas más eficientes para el diagnóstico. En muchas ocasiones, el embarazo ectópico puede diagnosticarse antes de ser sintomático y planearse una estrategia terapéutica definitiva con pocas complicaciones. La determinación cuantitativa de la hormona del embarazo, la ecografía o ultrasonido y en ocasiones el legrado permiten un diagnóstico precoz y plantear un tratamiento médico como primera opción. La cirugía conservadora y el tratamiento médico del embarazo ectópico son comparables en términos de tasas de éxito y subsecuente fertilidad. Cuando hay posibilidad de elección, es preferible un tratamiento médico por su menor coste y porque evita las complicaciones quirúrgicas. Pero en muchas ocasiones es importante realizar el procedimiento quirúrgico para evitar mayor riesgo de hemorragia o choque hipovolémico en estas pacientes. Si tienes más dudas o preguntas sobre este tema de embarazo ectópico, no olvides agregarlos a la caja de comentarios, darle like y compartir. Yo soy tu gine, la doctora Noemí Marcelo, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.